compra este libro puede, digamos, acercarse a la voz de Pasolini, aunque tú la hayas traducido, pero a la parte que sea más fidedigna de lo que él escribió en todas las distintas versiones, ¿verdad? He intentado que mi yo no apareciera por ningún sitio. Bueno, pues esto es una cosa que es, en serio, o sea, he oído de él. Que es bastante opuesta, ¿no?, a lo que hacía Pasolini. Quiero decir, Pasolini, cuando teoriza el cinema de poesía, dice: el cine de prosa es aquel donde la importancia la tienen los personajes, la tienen los relatos, la tiene su ambiente, mientras que en el cinema de poesía el protagonista es el estilo. Y estilo hay que entenderlo como autor, es decir, o sea, yo en todas mis vertientes. Entonces tú, por ejemplo, lo que sí que has querido es respetar al máximo su voz, ¿no?, al hacer este tipo de traducción. La voz y sobre todo el sentido. Para mí es fundamental el propio sentido. Yo ahora, por ejemplo, estas semanas he estado, o sea, es una cosa que no viene al cuento, pero que está relacionada. Por ejemplo, yo ahora he estado revisando nuevas ediciones que se han hecho de traducciones de poesías de autores conocidos que están en el canon de la historia de la literatura, ¿no?, y tal. Entonces uno se da cuenta, cuando coteja ciertas versiones que son bilingües, se da cuenta que hay mucha traducción que es prácticamente libre. O sea, que hay un yo traductor que a veces es muy irritante. Entonces, claro, es difícil de ver cuando no es una edición bilingüe. Cuando es una edición bilingüe y más o menos manejas el lenguaje original, puedes darte cuenta. Cuando no es así, te pueden hacer. Pero lo que a mí me llama la atención es de esta aproximación tuya, por ejemplo, si tenemos en cuenta que Pasolini, cuando tradujo, cuando a él le encargan o se decide por hacer Edipo Rey, hace una traducción libre de Sófocles, que es algo que él había hecho en 1960 en el Teatro Griego de Siracusa, cuando traduce la Orestiada de Esquilo. Es decir, él quiere traducir él, no quiere traducciones de otras personas. Entonces me parece súper respetuoso por tu parte que a la hora de afrontar tú la traducción hayas dejado que su presencia tenga mucha más importancia de la que tendría en manos de otro tipo de traductor, ¿verdad? Sí, a ver, yo, como dije en un congreso hace muy poquito, hablando de otro autor también, al que llamo por su nombre, para mí Pasolini no es un objeto de estudio. Para mí no es, yo no lo abordo como un filólogo lo abordaría, no lo abordo de una manera analítica, no lo abordo y no digo que por ello prescinda de ese análisis, digo que no lo abordo como un objeto, no lo abordo como un cirujano abordaría un cuerpo humano. Entonces para mí es una persona que sigue viva, para mí es una persona que me ayuda a ver, que me ayuda a mirar, que me ayuda a interpretar el mundo en el que estoy, la realidad en la que vivo, y lo hago un poco desde las vísceras y lo digo sin ninguna postura, porque es la única forma en la que creo que se puede abordar. Y la forma de abordar a su vez una palabra tan sencilla como la que aparece en Poesías en Casarsa, que no entraña ninguna complejidad ninguna, aparentemente morfológicamente no hay ninguna complicación. Es decir, es una poesía clara, transparente, con un significado después y una potencia de las imágenes poéticas que es muy fuerte. Pero eso se ve después. Exacto. No es la morfología, no es las palabras. Entonces a mí ha sido un desafío enorme, porque por primera vez, si ya lo tenía un poco si ya estaba convencido de que las cosas más complicadas se resuelven siempre con la sencillez más increíble, pues esto me lo ha terminado por demostrar, ¿no? O sea, al final, traducir una cosa tan sencilla, formalmente, ha sido lo más complejo que he hecho hasta el momento, por ejemplo. Bueno, yo creo que la gente estará deseando saber, o sea, que nos cuentes un poco, vamos a contarlo entre los dos, qué es Casarsa, es decir, qué significa el Friuli, porque aparte de un topos geográfico, para Pasolini es un topos poético, es decir, es una categoría metadiscursiva que quien haya visto Edipo Rey, lo que es el prólogo es Casarsa, es decir, todas las cosas que están en poesía Casarsa van a estar en el Edipo, porque para él son categorías metalingüísticas, es decir, que se van a repetir constantemente. Por ejemplo, cuando yo te decía que, de hecho, el título La Meglio Gioventù es un título de una canción partisana alpina. Vamos a decírselo a la gente porque probablemente es no sepa. Es la segunda versión de Poesía Casarsa, es la que él reelabora en el 54. Pues el propio título es una canción partisana, alpina, que hace decir a los colaboradores nazifascistas en Saló. Es decir, o sea, que todos estos elementos son constantes. Entonces, para que empecemos un poco a meternos en, como se le diga, en harina, vamos a ver qué es Casarsa y cómo le explicas tú a la gente qué significa poesía Casarsa dentro de la ópera del autor. Bueno, de la obra, perdón. Para comenzar un poco, Casarsa en sí
el lugar es un pueblito que está al norte de Italia, en la región más oriental, que es Venezia, Friuli-Venezia Giulia, perdón. Y hay que también ponernos un poco en contexto en el año 42, claro, qué significaba en el momento en el que en Italia todavía está en curso un conflicto mundial, y que Pasolini además, cómo bebe de esa manera, cómo lo mira. Se podría hablar de esto largo y tendido, podemos estar todo una tarde. Pero por dar los apuntes de contexto. Pero Casarsa, por ejemplo, yo siempre he empezado las últimas presentaciones, siempre comentaba lo mismo, ¿no? Y es una cosa que la gente a lo mejor no lo conoce, y está bien saberlo porque te da un poco, digamos, esa medida, ¿no? Casarsa es un lugar que está muy relacionado con el poeta, sobre todo por la vivencia rural que tiene a partir de su madre. Es una tierra que está relacionada, evidentemente. Él tiene una experiencia muy fuerte desde el principio, cuando él veranea, pasa allí los veranos con su madre. Está todo muy arraigado, digamos, en el paso de las estaciones, en el trabajo de la tierra, y en esa tierra que pasa, que florece y que se vuelve a ir. Es un pueblo en el que predomina, sobre todo por cuestiones geográficas, predomina una religiosidad luterana por encima de todo, que se une a su vez a un concepto pagano, digamos, de la tierra, que está relacionado con este constante contacto con la muerte. O sea, una de las cosas que tú hablabas ahora de que será un topos que él va a repetir a lo largo de toda su obra, pues en ese caso, por ejemplo, se inaugura el topos del sueño, el topos del sueño, sí, que proviene de nuestra poesía. El sueño lo vamos a ver en las películas desde Acatone, lo vamos a ver en Edipo, lo vamos a ver en Medea, es decir, o sea que le sirve a él para articular una categoría metadiscursiva. A mí, por ejemplo, me interesa que la gente entienda que cuando nosotros hablamos de la poesía dialectal, es decir, no existe un dialecto casarsese, él se lo inventa. O sea, existe la parlata casarsese, es decir, una lengua oral. ¿Por qué es importante que sea una lengua oral? Porque le va a permitir la libre manipulación. Si hubiera elegido una lengua articulada con una tradición escrita, no habría podido hacerlo. Entonces, lo que tú decías de la musicalidad es importante, pero también es importante saber que esa experimentación a él le va a valer luego también para experimentar en las novelas, cuando elige la jerga romanesca, o incluso en el cine, cuando articula los tipos se llama la subjetiva indirecta libera, es decir, cómo tú te introduces dentro del cine para mostrar lo que tú quieres. Por ejemplo, sigo con Edipo, no es que sea... Ya veis que hice la tesis sobre eso, todo el tema. No es que sea un fan de la película, pero en este caso sirve para articularlo. Pasolini no nos... O sea, tú cuando ves la película no estás viendo lo que piensa Edipo, estás viendo lo que piensa Pasolini. En la escena en la que él va al oráculo de Delfos y le dice la profecía, cuando Franco Chitti se va, que está como un poco aturdido de lo que le dicen, Pasolini va haciendo cambios donde él va metiendo su idea de lo que es la historia, y eso luego va a tener la idea circular cuando ellos hacen el pues esta experimentación no hubiera sido posible sin poesía Casarsa. O sea, todo aquel que le interese el cine necesita obligatoriamente acudir a poesía Casarsa, porque vais a ver cómo todas esas categorías metadiscursivas están a lo largo de su obra. Y luego es importante también lo que te decía de que no existía, o sea, él crea una coiné, no porque él en su casa hablaba véneto, ahí en su casa nadie hablaba el dialecto de Casarsa, pero él ese dialecto lo aprende de los campesinos. O sea, esa parte también política empieza en Casarsa, ¿verdad? La parte política empieza desde el lenguaje, directamente, ¿no? Yo, por lo menos, siempre resalto la importancia que tuvo la poesía española para llegar a ciertos topos como ese del sueño, sobre todo, que además es una cosa que se va a repetir también en su obra, no solamente poética, sino evidentemente cinematográfica, va a tener un peso mucho más fuerte. En Acatone, por ejemplo, es un peso enorme, ¿no? O sea, el del sueño, cuando él, por ejemplo, ve su propio funeral, es precioso, ¿no? La forma en la que él concibe y conoce los suburbios de Roma, por ejemplo, serán siempre una proyección de esa imagen de Casarsa que él tiene. Digamos que casi que tú podrías hablar mejor de esto, pero Casarsa en realidad es una cosa que hasta incluso en Saló está presente, ¿no? Contabas antes... Exactamente. Pero es interesante lo que tú decías de la importancia de la poesía española. Por ejemplo, Pasolini nunca fue muy amante de Lorca, sin embargo era un amante empedernido de Juan Ramón y de Machado. En una de las poesías de Casarsa, en Inimoar, el niño muerto, si tú lees el primer verso que dice:
Sera y Marlumida, eso no tiene traducción al italiano. Él recurre a la tarde, a un concepto propio de Antonio Machado, porque no nos olvidemos que Pasolini publica esta Coine que inventa en Poesía Casera, pero es él mismo el que traduce la parte en italiano que está debajo. Cosa que le generó muchos problemas porque había cosas que realmente es que eran intraducibles. Sí, bueno, y luego además hay una cosa muy, muy bonita y muy interesante en el libro. Yo he intentado señalar simplemente pocas cosas para no abrumar a los lectores y que no tuvieran demasiados datos, porque tampoco es, ¿no? Pero de alguna manera en cada una de las versiones es bonito comprobar cómo él, partiendo del propio dialecto, al final es el que condiciona la traducción en italiano y a la vez, a veces, es el italiano el que condiciona el propio poema, ¿no? Dialectal. Casi que, en realidad, entre las 3 ediciones, vamos, o sea, si quieres podemos hablar un poco de esto para que la gente sepa qué es lo que hay en el libro. Sí, explícales tú cómo has configurado las traducciones, sobre todo porque es interesante verlas juntas. Claro, eso es un poco la idea, ¿no? Lo que yo decía al principio de haber reunido las 3 ediciones es para hacer comprender a cualquier lector sin necesidad de un intermediario, ni tan siquiera yo como traductor, que pudiera llegar a comprender cuál es la transformación, ¿no? Durante 30 años, que es básicamente el arco de vida en el que él desarrolló toda su carrera. No solamente literaria, sino también cinematográfica, periodística, etc., ¿no? Entre la primera edición y la segunda edición no hay más diferencia que en la segunda reescritura, o sea, en la primera reescritura, él añade una sección que no existe en la primera e intenta un poco, digamos, no canonizar, pero sí establecer una forma coherente, ortodoxa de algún modo, aunque él no lo sea por definición, pero digamos que este dialecto que él se inventa quiere un poco formalizarlo, ¿vale? Entonces, casi que las diferencias se pueden resumir de una forma prosódica, son acentuaciones, puntuaciones, son pequeños detalles que yo, algunos de ellos, los voy señalando en el libro para que la gente sea consciente, ¿no? Pero sobre todo hay un paso muy fuerte que es el de la edición del año 54 con la última del año 75, que en realidad se escriben un año antes, se publican con la Nuova Juventud, es el último libro que él publica en vida, y aquí hay un cambio drástico, donde el poeta ya está, digamos, sumido en una desesperanza total, y lo que hace es, en vez de volver a ese lugar para cantar los lugares de la vida donde él ha hecho poesía, vuelve a ellos, ¿no? Y yo creo que no lo hace con ninguna intención de despertar en el lector nada, es simplemente un gesto de rabia, un gesto de dolor y un gesto violento directamente, lingüísticamente hablando, muy, muy violento, ¿no? Se rompe todo, se rompe la voz. Es interesante, por ejemplo, el poema Saluto Augurio de la Nueva Juventud, que es decir, es el último poema que Pasolini instaura un diálogo al modo del Fedro de Platón con un joven fascista. Y nos tenemos que preguntar por qué él no considera que la izquierda italiana sea un interlocutor válido en ese momento ya. Entonces, precisamente es Nueva Juventud, nueva, porque es la tercera revisión de lo que escribe, pero es nueva porque es un público nuevo al que él se quiere dirigir. O sea, él ya da por supuesto que después de la crisis del 68 no se puede dirigir a la izquierda italiana y no van a querer tener sus propias enseñanzas. Creo además que, o sea, no sé si estoy en lo cierto, tú me corriges. Es la segunda forma de la Mello-Juventud, como le llamas, ¿no? Exacto. La segunda forma de la Mello-Juventud. La primera es la de la Mello y la otra es un poco laberíntico, pero... Sí, pero que él utiliza... Lo que yo quería decir es que, a ver, que suenan como siempre... No, todo el mundo se confunde. Mello, nuevo... La Nueva Juventud tiene que ver con esto que os digo, de él busca un interlocutor, por eso está en las cartas luteranas cuando le escribe a Gennariello, a un hipotético interlocutor con el que él pueda hablar, porque es que él da por perdido eso después, sobre todo del Picchia y Giovanni, es decir, cuando él después de la crisis del 68 tiene toda esa polémica por haber criticado a una revolución burguesa que él considera que son hijos de papá y que en realidad es una revolución falsa, va a llegar a este punto de hacer esta versión del 74 y por eso le pone el título Nueva Juventud. Realmente, entonces eso es interesante también porque tenemos que darnos cuenta que Pasolini está buscando siempre un interlocutor. Cuando él deja de hacer cine que él llama el nacional popular y de estilo gramsciano, él busca a alguien que pueda entender lo que él está diciendo porque él ya da por perdida a la sociedad, ¿no? Que se ha convertido en una masa.
en los poemas se ve directamente como el pálpito del poeta ya ha desaparecido, la esperanza que podía tener en un momento determinado ha desaparecido también, todo se rompe su voz, se rompe la palabra, se rompe la rima, se rompe hasta incluso la forma en la que se dirige, ¿no? Incluso se rompe la voz en off, que siempre aparece entrecomillada en muchos poemas. Yo tenía una sorpresa, está aquí con nosotros Mateo Franco, es un actor brillante, además de un amigo espectacular, que tiene además a su vez amigos que tenemos en común, todavía más especiales incluso, y quería que leyera poemas, sobre todo para que vierais sobre todo este contraste de que si no leemos los propios poemas, no somos conscientes. Entonces, os va a leer ahora mismo un par de poemitas. Ay de mí, jovencito, 1954. Ay de mí, jovencito, nazco del olor que la lluvia suspira por los prados de hierba viva. He nacido en el espejo de la acequia. En aquel espejo, Casarsa, como los prados de rocío, tiembla desde tiempo antiguo. Allí abajo yo vivo de piedad, lejano muchacho pecador, en una risa desconsolada. Ay de mí, jovencito, serena, la noche tiñe la sombra en sus viejos muros y en el cielo la luz nos ciega. Esta es la primera versión del 54, bueno, la segunda escritura del año 54 y ahora del año 75. Ay de mí, Doncel. Quería ser mi madre, que me amaba, pero no quería amarme a mí mismo. Y entonces fingía ser un muchacho pobre. No podía convencerme de que también en un burgués hubiera algo que amar, aquello que amaba mi madre de mí, puro y descuidado. No ha cambiado nada. Aún me veo pobre y joven y amo solo a los que son como yo. Los burgueses tienen un cuerpo maldito. Bueno, esto es simplemente una pequeña muestra, en realidad hay muchos ejemplos, se ve a lo largo de todo el libro, sobre todo a partir de la segunda, de la primera escritura, de la primera reescritura, perdón, de la segunda edición, se ve todavía mejor porque además utiliza los mismos títulos de los poemas, aunque luego al final los poemas ya no sean los mismos. Aquí hemos tenido un ejemplo, ¿no? Como... Sí, pero también es interesante, o sea, no os quedéis solo con que Pasolini hace esta reelaboración, en este caso lo hace de manera constante. Él sigue escribiendo o reescribiendo producción friulana cuando ya está en Roma, ¿no? El Lusignolo de la Chiesa Católica, El sueño de una cosa. Y es interesante cómo este contacto con el Friuli, una vez que ya no está en Friuli, porque él sale de allí no de una manera cómoda, es decir, a él le acusan de corrupción de menores, lo que se conoce como el Fati Ramuscello. Por supuesto le absolverán, pero la carga que él lleva le expulsan del Partido Comunista. Y él tiene muchos problemas familiares porque el padre es un militar fascista, es decir, el padre le hacen prisionero en Kenia, es una persona que bebe, es una persona que no trata bien a su madre, y ellos huyen de Casarsa el día 28 de diciembre del 49, se instalan en Roma en unas condiciones bastante malas, o sea, no os penséis que él tiene una vida cómoda al principio hasta que logra un poco salir adelante. Entonces para él el Friuli es un hecho traumático. Ya no lo va a vivir, o sea, esa alegría que él tenía cuando escribe Poesía Casarsa no la va a tener después, o sea, siempre va a tener esta ya distancia, ¿no?, de un elemento que a él le sigue perturbando. Entonces cuando él opera este volver a los textos que él ha escrito en ese momento, ya la visión no es la misma, por eso no puede afrontar los poemas de la misma manera. Y lo va a tener que reelaborar, y sobre todo cuando él se da cuenta que el capitalismo ha influido, o sea, ha creado una degeneración antropológica. No se puede permitir el lujo de seguir presentando, ¿no?, esa imagen bucólica, mítica, de pascualiana, digamos, de lo que él había hecho con las poesías, ¿verdad? A ver, yo aquí, por ejemplo, a ver, el Friuli, yo tengo una opinión un poco distinta porque el Friuli, por ejemplo, la forma en la que sale del Friuli, según decía Nico Naldini, su primo, en realidad no había sido tan dramática, ¿no? O sea, quiero decir que no
no había sido de una forma, o él al menos no la recordaba de esta manera dramática, no había sido de esta forma. Pero es el momento en el que comienzan los procesos, es decir, o sea, es primera obra publicada, primer proceso, y es que esto se va a repetir hasta después de muerto. Entonces, él no es por el hecho de que la corrupción de Menores, también lo del Partido Comunista, él le aceptó, en realidad. Eso es lo más importante. Porque le quitaron el carnet por homosexual. Por homosexual y bueno, porque por inmoralidad. Sí, por inmoralidad, exactamente. Entonces, juntos, no sé si lo conocéis, os lo vamos a explicar un poco porque estamos hablando como tú y yo, todos lo sabemos, pero no está bien. Los hechos de Ramuselo, este acontecimiento por el que él es expulsado del propio partido, se le acusa de inmoralidad por corrupción de menores, es una acusación incluso particular que se hace a través de los padres de los muchachos. Los padres de los muchachos, sí, por una cuestión también que se había generado ese clima, ¿no? Porque Pasolini tenía mucho trato con los chavales porque era profesor. Claro, pero los hechos en sí son una noche en una fiesta en un pueblo llamado Ramuselo. De pronto se juntan 4 chavales junto con él y entonces debieron de masturbarse juntos. Y a partir de aquí, digamos que esa acusación particular aparece como si él les hubiera ofrecido algo a cambio. Y es por eso por lo que se le acusa, ¿no? O sea, para que la gente lo sepa, me refiero. Claro, pero al final, o sea, no porque para él sí que es traumático el salir de casarse y sobre todo alejarse del padre, porque una cosa que tenemos que tener clara es que el hecho de que él esté tan ligado en poesías en casarse está ligado a la madre, ¿no? Esta oposición de trabajar con el dialecto para oponerse al poder padre que era el fascismo. O sea, porque eso él, cuando en el 67 Carlo Di Carlo va a entrevistarle a su casa, ya está en vía Eufrate y está hablando con él y dice Pasolini, aquí en este sofá no están mis libros, aquí tenéis toda mi vida. Y empieza a ir libro por libro y ¿qué dice? Este fue el primer caso, ¿no?, donde se trabajó el dialecto, pero tuvo una oposición feroz, nadie quería hacer la recensión, nadie quería publicarlo, precisamente porque el fascismo no admitía que existieran otros lenguajes que no estuvieran estandarizados. Vamos a empezar a hablar quizá de esto, para que la gente también para que lo sitúe básicamente, para que ponga 4 chinchetas bien puestas, que a mí lo que me interesa es que la gente se entere. A ver, en el año 42 se publica este libro. Gianfranco Contini, que es un gran filólogo, lo lee, se queda absolutamente maravillado con él, se pone en contacto por carta, le dice que inmediatamente va a ser reseñado en una revista, y este señor, Gianfranco Contini, es colaborador de una revista llamada Primato. Primato es una revista de referencia en la cultura italiana en ese momento del fascismo, pero es una revista de gran categoría, independientemente de que estuviera en un régimen fascista, ¿no? Y entonces esta revista al final, en el último momento, hace un giro que nadie se espera y rechaza este artículo. Entonces es el primer momento, la primera experiencia que Pasolini tiene con el poder fascista y lo que significa, ¿no? Entonces es ahí donde él empieza a elaborar esa teoría que al final se va a convertir en una cosa de carne y hueso en su vida, porque lo va a probar desgraciadamente durante muchos momentos distintos, a través de los procesos judiciales, a través de las censuras, a través de todo, ¿no? Pero digamos que aquí comienza un poco ese relato que él está configurando de esta forma y que de hecho empieza con el primer libro, es decir, con 20 años. Tenemos que nunca perder de vista que estamos hablando del año 42, un muchacho de 20 años en una ciudad de provincias, que no es ni siquiera una ciudad de provincias, es un pueblo de provincias. Claro, pero él dice también que él allí en Casarsa estaba alejado de lo que era la cultura general, ¿no?, de la época, que tiene el primer contacto con la cultura general, él ve las primeras películas neorrealistas cuando ya está en Roma. Es decir, que también le habría permitido el estar un poco alejado de esto, el elaborar la parte creativa, pero sí ponerse de frente a lo que era la realidad de la censura. Yo me imagino, esto ya por romper un poco esta cosa elevada del argumento, ¿no? Pero yo me lo imagino como un chaval de 20 años en una aldeita, donde todos sus compañeros están jugando, no sé, están con un triciclo, están jugando a la pelota, están jugando con las piedras en el río. Y hay que imaginarse a un chaval que mientras todos sus amigos hacen esto, él está leyendo libros. Así es que porque era un devorador de libros. O sea, en algún sitio incluso se llega a decir que leía 2 libros a la semana. A ver, es que no perdamos de vista, o sea, no leía, que en el momento en el que tiene la úlcera, en el año 66, está un mes en cama y te escribe todas las obras de teatro, o sea, hasta ese punto.
¿no? Desde esta actividad intelectual absolutamente frenética, eso lo decían todos sus amigos. Yo siempre lo digo y me gusta señalarlo porque a lo mejor se pierde, o sea, o digamos que no se da a entender esto nunca en ningún sitio cuando se divulga, ¿no? Cualquier cosa de Pasolini. Y yo, para mí siempre fue una fuerza de la naturaleza por el hecho de ser capaz de abordar tantas cosas tan ambiciosas a la vez y además obteniendo un resultado realmente excelente. Es decir, con la segunda escritura de este libro de Poesías en Casarsa, que es una parte solamente de la Juventud, que es del 54, y lo publican en el 54, con Sansoni, con una florentina, con una editorial florentina. Un año después él va a publicar Ragazzi di Vita. Bueno, la antología de poesía popular, sí. El Canzoniere, sí. Que estamos hablando de un libro, insisto en esto porque lo he estado hablando porque es de señalar, o sea, es una proeza básicamente, ¿no? Incluso física. O sea, ahí es donde uno se da cuenta que en realidad no solamente es un trabajo intelectual, sino también físico, ¿no? Y esto es una cosa que recorre toda su vida y toda su obra. Pero hay que entender también que, por ejemplo, Pasolini, desde que sale la colección que se llama Collana Viola de l'Einaudi, donde se publican todos los textos antropológicos de Bruhl, toda la parte de Ernesto de Martino, toda la parte psicoanalítica y tal, o sea, él entra en una especie de efervescencia creativa. Porque, por ejemplo, escribe incluso cuando escribe Tipo al Alba, que es una obra de juventud del año 47, ¿no? Ya está generando cosas que luego él va a recoger para, dependiendo del momento en el que se encuentra, reelaborar. Y está reelaborando constantemente, trabaja en 3 o 4 proyectos a la vez. O sea, cuando está escribiendo un guión, te está escribiendo otro, un compendio de poesías también. O sea, es que es una actividad absolutamente frenética, por no decir lo que le pasa cuando empieza a escribir en Corriere della Sera o lo que luego se conoce como el compendio del caos. Es que escribe de manera compulsiva. De hecho, decía... Sin contar las cartas después. Los centenares de cartas al año. No, pero aparte, Mario, cuando él escribe... No, pero yo estaba pensando cuando escribe... Nos cuesta escribir hoy, nos cuesta escribir hoy, por ejemplo, 4 tweets por un trabajo, siendo tal... O sea, imagínate... Pero tú date cuenta que cuando él, por ejemplo, escribe, responde en BN9 a toda la gente, le podía escribir a Pasolini y le escriben de 100.000 millones de cosas, y luego eso luego se publica en Le Vere Bandiere, ¿no? En las bellas banderas, pero son personas que le escriben a Pasolini de cualquier cosa. Y él dice que una vez volvía de Sudán, ¿no? Y abrió el estudio y se encontró ahí una montaña de cartas y que se sentía realmente mal porque sabía que la gente había hecho un esfuerzo por escribirle y de no poder contestar a todo. O sea, esto lo hacía a la vez que estaba haciendo todo el resto. Esto de lo que estamos hablando es muy interesante y quiero matizarlo para que os quede claro, me refiero para que comprendáis realmente de lo que estamos hablando, que es, él comienza, digamos, una colaboración periodística, una columna semanal, si no recuerdo mal. ¿Es semanal o es quincenal? ¿Hablamos del Corriere o de BN9? Semanal. Semanal. Digamos que tiene una columna, esto es una cosa insólita también, y es muy bonita en realidad, porque habla muy bien por la voluntad noble de una persona que se quiere dirigir a todos sus interlocutores, o al menos de una forma no por encima de nadie, sino al mismo nivel, ¿no? Él empieza a colaborar con BN9, que es un periódico, digamos, una revista ligada sobre todo al Partido Comunista. Sí, es una publicación del Partido Comunista. Una publicación del Partido Comunista. Y aquí atiende todas las semanas a cartas anónimas de lectores que le envían, le preguntan, pero de cualquier tipo de tema, o sea, no solo de política, de cuestiones sociológicas, le preguntan por estrenos de su película, por ejemplo. De hecho, le preguntan sobre los hechos estos cuando estrenan en el Barberini Mamma Roma, ¿no? Que prepara allí la trifulca y que le pega un puñetazo al fascista que le había insultado. Entonces, es importante porque es que le preguntan de cualquier cosa y él les habla de tú a tú. Lo tenéis además, se tradujo en España ediciones del Salmón, creo que recordar, y además es una muy buena edición. Conozco a los editores y sé que han hecho un trabajo muy cuidado con ello, y es un monumento. Para mí esa forma de abordar el hecho, además el hecho casi en tiempo real. O sea, te quiero decir antes que era como una cosa que era por correspondencia, que requería unos días, y aún así era casi inmediato, ¿no? Bueno, de hecho hay un vídeo, ¿no? de la RAI, unos periodistas que llegan a la casa de Pasolini y les recibe su madre, creo que ya están en la casa de la última casa de Via Eufrate, y ella dice que se acuesta tardísimo
porque está trabajo frenético y que había decidido ponerse un escritorio al lado de la cama, ¿no? Porque en cualquier momento se le podría ocurrir una idea, tenía como que anotarlo. Y todos los periodistas que le van a entrevistar allá a su casa les llama mucho la atención, aparte de las estanterías llenísimas de libros de cualquier hereda la Chiva y Arcos, no están llenos de anotaciones, de proyectos futuros, de cosas que no había hecho. Pues todo este trabajo de la correspondencia lo va a repetir en el 68 cuando trabaja con la revista Tempo, ¿no? Luego las respuestas se incluyen en el volumen que se llama El Caos. Y luego, naturalmente, el Corriere della Sera en los últimos años, ¿no? Todas las trifulcas que él tiene con la democracia cristiana, cuando está analizando toda la actualidad, etcétera. Entonces es una cosa que a él le interesaba porque le interesaba mucho ser analista de su propia realidad. Sí, bueno, y luego hay una cosa que es evidente, bueno, a lo mejor es un poco impropio, me refiero un poco impopular decirlo, pero, a ver, yo creo que quiso serlo todo, pero sin llegar a ser nada, es decir, quería ser filólogo, era poeta, pero no lo era. Quería ser dramaturgo, pero tampoco lo era. Quería ser cineasta, pero tampoco lo era. Lo que nunca dejó de ser fue poeta. Bueno, de hecho, estamos de acuerdo. Seguramente muchos lo habéis visto, ¿no? La última entrevista televisiva se produce, ha estado en Estocolmo una semana desde el 27 al 31 de octubre, le asesinan el 2 de noviembre. Entonces él va a París, nada para controlar un poco el doblaje de Saló, y en ese momento le entrevistan para la televisión francesa y le preguntan, ¿no? Lo de la famosa frase de escandalizar es un derecho, ser escandalizado es un placer, ¿no? Y quien rechaza ser escandalizado es un moralista. Y dice, ¿y usted cómo se califica? Y él dice, simplemente escritor. De hecho, en el Hotel Diplomat de Estocolmo, donde él se había alojado con Nineto, en la ficha pone escritor. O sea, es lo que él se reconociera escritor. Lo demás, al final era él, ¿no? Él, su autoría, volcándose en distintos medios expresivos. Yo, por ejemplo, ahora, volviendo un poco al argumento de Casarsa, al libro de poesías, también es muy curioso ver cómo incluso la forma en la que él trabaja, aborda, estudia y al final intenta codificar ese lenguaje o ese dialecto que él se inventa, es básicamente lo que le va a abrir las puertas un poco de los cines, de los estudios de cine en Roma, cuando muchos directores no sepan cómo resolver ciertas escenas con actores que tienen que hablar en una jerga, y ese trabajo jergal, que es el que él empieza en Casarsa y luego se lleva a Roma para trabajar con Sergio Chitti, digamos, con la jerga romanesca, es lo que le abre también un poco las puertas de esos trabajos que muchos directores, entre ellos algunos conocidos y muy conocidos, Fellini, Bolognini, o sea, todos estos que no saben resolver episodios, ¿no? con actores que tienen que hablar jerga y no saben de nadie que pueda resolver estos diálogos. Y es ahí donde entra... De hecho, Pasolini escribe con Fellini Le Notti di Cabiria, ¿no? Por ejemplo. Precisamente para eso. Porque él dice, muchas veces cuando le entrevistan para... ¿cómo se llama esto? Gian André Frischi, ¿no? Que este que hacen lo de Pasolini, el enfadado, el arrabiato, ¿no? Bueno, es una serie porque en Francia están muy interesados, entonces van Pasolini a varios sitios, van a las Borgatas, ¿no? Y él dice, la gente se piensa que yo esto lo cuento, ¿no? Como el turista que llega aquí a las Borgatas, pero es que yo he vivido aquí, Pasolini vive en la Borgata, en la zona de Revivia, porque hasta que él encuentra un trabajo, él está trabajando en lo que puede, la madre está sirviendo, o sea, cuando ellos llegan a Roma, no tienen absolutamente nada. Y además vive en unas situaciones, bueno, su madre encuentra acomodo, ¿no? en una casa a través de un tío, si no recuerdo mal, pero las condiciones en las que vive él son realmente vive en la Borgata, exactamente, como si viviera en la miseria. Entonces él tiene ese contacto real, pero sí que es verdad que cuando tiene que rodar a Cantone, de hecho se conserva el diccionario que le hace Sergio Chitti de las expresiones en romanesco. Sergio Chitti es el hermano de Franco Chitti, que es el actor protagonista de Cantone, que habréis visto en muchas de sus películas. Yo, si te propongo leer otro poema, porque estamos llegando casi al final, y... Las letanías del hermoso muchacho, 1954. La cigarra llama al invierno. Cuando canta la cigarra, todo el mundo es claro y tranquilo. Allí al fondo el cielo está sereno. Si llegas hasta allí, ¿qué encuentras? Lluvia, nubes, un llanto de infierno. Soy un hermoso muchacho. Lloro todo el día.
te ruego, Jesús mío, no me hagas morir. Jesús, Jesús, Jesús. Soy un hermoso muchacho, río todo el día, te ruego, Jesús mío, déjame morir. Jesús, Jesús, Jesús. Hoy es domingo, mañana se muere. Hoy me visto de seda y amor. Hoy es domingo, con los pies frescos por el prado saltan los chicos, ligeros en sus zapatos. Cantando frente al espejo, cantando me peino. Ríe en mis ojos el diablo pecador. Sonad, campanas mías, hacedlo retroceder. Sonamos, pero ¿qué estás mirando, cantando por tus campos? Miro el sol de los veranos muertos, miro la lluvia, las hojas, los grillos. Veo mi cuerpo cuando era un muchacho, los tristes domingos, el vivir perdido. Hoy te visten la seda y el amor. Hoy es domingo, mañana se muere. Las letanías del hermoso muchacho, 1975. He visto al mundo volverse viejo en torno a mí y yo sigo siendo joven. Se vuelve viejo y no muere el mundo donde yo siempre tengo el mismo valor. No soy viejo yo, es viejo el mundo. Viviendo hasta el final, yo muero y él no. Jesús, Jesús, Jesús. No soy viejo yo, es viejo el mundo que no muriendo abandona a quien vive sin propósito. Jesús, Jesús, Jesús. Hoy es domingo, mañana seremos nietos. Ayer me vestía de seda y de amor. Hoy es domingo, ayer con los pies frescos saltaban los nietos, ligeros en sus zapatos. Hoy cumplo 52 años y en mis ojos duerme el diablo jugador. Sonad, campanas mías, hacedme viejo. Sonamos, pero ¿qué estás mirando despierto en tu sueño? Miro el sol de los veranos que no mueren, miro la lluvia del mundo y de nadie. Miro mi cuerpo, sin edad ni pudor, los nuevos domingos, enfrente y detrás. Hoy te visten la seda y el amor. Hijo, ¿no te importa si un extranjero muere? La seda y el amor, viejo, te visten. No hace falta saber lo que gusta a los nietos. Es un poema, el último realmente demoledor. Sí, pero es muy bonito, sobre todo de ver cómo, muy bonito, no es muy elocuente, porque además es duro, es tenebroso ya, ¿no? Pero cómo al final siempre hace aparecer a los nietos en vez de a los niños, cómo al final en vez de ser los padres son los abuelos, ¿no? Como esta contraposición es muy clara de ver, es muy cristalina, ¿no? Y no sé si os habéis dado cuenta, si habéis podido percibir la forma en la que se rompe la voz al final, ¿no? O sea, aparece ya de pronto, de forma frecuente, la palabra nadie, ¿no? Aparecen son solo fantasmas, ya no son personas. Sí, de hecho Pasolini siempre tiene esta lucha, ¿no?, con la culpa, los padres, los hijos, son problemas incluso sin resolver, yo diría. Lo trabaja de manera constante, ¿no? Lo que es el tema de la culpa se ve también en muchísimas de sus películas. Yo querría, aconsejaros a todos vivamente que leyerais el libro, porque si estáis aquí es porque os interesa en alguna manera Pasolini, y a quien le interesa Pasolini no puede no conocer poesía de Sanga Sarsa, y me llama poderosamente la atención que hayamos tenido que esperar 100 años. Bueno, sí, esa es otra de las rarezas. Que haya tenido que llegar el centenario para que este hombre que está aquí a mi lado haya tenido la valentía de hacer una traducción, y sobre todo que haya tenido la honradez de dejar hablar a Pasolini, que es algo que no es bastante común.
No voy a contestar porque estoy realmente abrumado. Vamos a terminar con el último poema. Vamos a hacerlo al revés. Ahora, después cuando termine el poema os voy a explicar por qué. Vamos a empezar cronológicamente por la última y vamos a terminar en el principio. Dedicatoria, 1975. Fuente de agua de un pueblo que no es el mío. No hay agua más vieja que la de aquel pueblo. Fuente de amor para nadie. Dedicatoria, 1942. Fuente de agua de mi pueblo. No hay agua más fresca que la de mi pueblo. Fuente del rústico amor